Presentación: integrantes, Anteproyecto de Investigación, Programa de Derecho, Universidad de Santander, UDES Cúcuta. Marjorie Vanessa Tiria, Joan Fierro, quien les habla, José Antonio Solano. El derecho a la educación de los niños con discapacidad física, cognitiva o sensorial en San José de Cúcuta en época de pandemia 2020. Planteamiento del problema. A raíz de la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia quedó consagrado como un Estado social de derecho donde debe destacar la democracia, la participación y el pluralismo. Además de lo anterior, en el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 estableció que la niñez también gozará de la especial protección de sus derechos en el ámbito legislativo y en el contexto de los tratados internacionales ratificados por Colombia. Constitución Política de 1991, artículo 44. Y es por esta razón que 15 años después surgió en el ámbito normativo la Ley 1098 del año 2006. Esta legislación dio origen al Código de Infancia y Adolescencia. El artículo 36 de la Ley 1098 del 2006 consagró los derechos de aquellos infantes que presentan alguna limitación física, mental, sensorial, cognitiva o de otra clase, bien sea permanente o temporal, que les impida llevar a cabo las actividades cotidianas. Ley 1098 del 2006. Actualmente la humanidad está afrontando una pandemia originada por el brote del COVID-19, la cual ha tenido efectos adversos en una enorme cantidad de ámbitos y entre los grupos afectados está el de la niñez. De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, OEA, y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso de aprendizaje de 1.050 millones de estudiantes de todas las edades ha tenido algún tipo de afectación por las medidas de contención del contagio. En cuanto a los menores de edad, un aproximado de 258 millones de niños, niñas y adolescentes han sufrido limitaciones en sus oportunidades académicas durante el confinamiento del 2020. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por parte de la ITU, la Unión Internacional de Comunicaciones, en época de pandemia en Latinoamérica, no ha logrado una materialización plena y un enlace correcto, ya que el 23% de la población no cuenta con acceso a Internet y en algunas naciones este porcentaje es capaz de alcanzar un 70%. Es por eso que la Unión Internacional de Comunicaciones ITU concluye lo siguiente: si bien el uso de la tecnología es una de las estrategias para enfrentar el cierre de las escuelas, la brecha digital ha descubierto las limitaciones de este abordaje. Como base en los aspectos expuestos en las líneas anteriores, este trabajo de grado como propósito es determinar cómo en San José de Cúcuta, ciudad que presenta unos altos índices de desempleo, informalidad y ausencia de oportunidades, las entidades públicas estén trabajando en el tiempo de pandemia para proteger jurídicamente el derecho a la educación de la población infantil con algún tipo de limitación física, sensorial o cognitiva. Formulación del problema. Con base de lo anterior, la formulación del problema de nuestro proyecto de investigación es la siguiente: ¿cuáles fueron las medidas jurídicas promovidas por la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas con discapacidad física, cognitiva o sensorial, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 1098 del 2006, en época de pandemia en el año 2020? En la justificación, sin duda alguna la pandemia provocada por el brote del COVID-19 ha hecho más visibles las vulneraciones a las cuales está expuesta la humanidad. Asimismo, se ha transformado en las circunstancias que ha agudizado la vulneración de derechos en aquellos países donde abunda la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción. En medio de esta difícil dinámica de afrontar el mundo, la población infantil ha vivido múltiples afectaciones que se han agudizado en países que se encuentran en la extrema pobreza o en las condiciones de debilidad
Manifiesta una de ellas en la interrupción de los procesos normales de educación presencial y con sometimiento a otros ámbitos de vulneración, tales como el quebranto a la salud mental, la violación física o sexual y la falta de mecanismos para acceder a la academia virtual. Organizaciones de los Estados Americanos, OEA, 2020, según datos entregados por las organizaciones Plan Internacional, más de 850 millones de niños y niñas no están asistiendo a las entidades educativas a raíz de las medidas adoptadas por los gobiernos para contener el COVID-19. El Plan Internacional 2020, además de esta entidad, estima lo siguiente frente a este escenario, que pone en entendimiento al derecho de educación de la niñez. Este proyecto de investigación es importante porque buscará determinar cuál es el estado real del derecho a la educación de la población infantil con algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva en San José de Cúcuta en época de pandemia. El objetivo general, distinguir las medidas jurídicas que establece el alcalde de San José de Cúcuta para salvaguardar el artículo 36 de la Ley 1098 del 2006 en cuanto al derecho a la educación en época de pandemia en el 2020. El objetivo específico es relacionar el marco normativo que trata del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad física, cognitiva o sensorial en Colombia. Identificar las medidas jurídicas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad en Colombia en el marco de la emergencia sanitaria presentada en el 2020. Derecho a la educación de la población infantil con algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva en San José de Cúcuta en época de pandemia. En esta manera, el presente trabajo también constituirá una guía que permitirá reconocer cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno aquí en esta ciudad. La Alcaldía Municipal ha optado para proteger y fortalecer el artículo 36 de la Ley 1098 del 2006. En esta época de tantos retos a causa de la pandemia por el COVID-19, además, estas investigaciones también se encuentran motivadas en el hecho de compartir la información referente al marco normativo que trata del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad en Colombia. También los datos relacionados con las medidas jurídicas adoptadas por el Gobierno Nacional para responderle a la garantía del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad en este tiempo de emergencia sanitaria. A continuación les voy a hablar de las bases legales. Y una de ellas es la Declaración de los Derechos del Niño. Este referente jurídico internacional fue aprobado el día 20 de noviembre del año de 1959 y surgió con la finalidad de ampliar la declaración dentro del desarrollo armónico e íntegro de la niñez. El niño tiene derecho a recibir información académica y esta deberá ser gratuita y obligatoria. Diseño metodológico. Enfoque tipo de investigación para determinar las medidas jurídicas que ha promovido la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta para garantizar el acceso a la educación de la población infantil con algún tipo de discapacidad física, cognitiva o sensorial en tiempos de pandemia. Este trabajo está basado en el enfoque cualitativo de la investigación. La presente investigación no estará determinada por factores numéricos, sino por la caracterización del fenómeno de estudio en su escenario natural.